Dios te bendiga en este nuevo día, que la gracia, el favor y la misericordia del Eterno sean sobre tu casa y sobre tu familia. Quiero bendecirte en esta hora con una palabra y quiero hablar un poquito de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Son dos tipos de sabiduría, son dos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que se conecta a la naturaleza adámica, en el cual nosotros por medio del pecado nos dirigimos, caminamos, pensamos cuando no le servíamos a Dios, pero todavía entrando en los caminos eternos hay muchas cosas que hay que quitar de nosotros, porque esa sabiduría a veces nos hace una guerra para poder caminar en la sabiduría de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo habla de renovando el entendimiento de vuestra mente para poder entender y comprender el plan y la voluntad de Dios en la vida de nosotros. Pero Santiago 3:17 hay una palabra clave que te quiero dar en esta hora, y es: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Oiga bien, ¿cómo se identifica la sabiduría de Dios en la vida de nosotros? Hay dos palabras fundamentales. Una palabra es pureza y la otra palabra es impureza. Quiere decir que cuando caminamos en pureza, la sabiduría de Dios está operando en la vida de nosotros y está formando nuestro carácter y nuestro andar. Y después dice el apóstol Santiago, después pacífica, otra característica de la sabiduría de Dios en la vida de nosotros. Por eso es que Pablo dice: quítese de vosotros toda amargura, contienda, gritería, diserciones, palabra maldiciente de nuestro lenguaje, porque esa no es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría adámica operando a través de nosotros. Y a veces nos acostamos, nos levantamos, caminamos, andamos y tomamos decisiones bajo esa sabiduría caída. Pero hoy Dios nos está diciendo que hay una sabiduría por encima de esa sabiduría caída. Y es la sabiduría de Dios que va a transformar esa sabiduría de tiniebla en una sabiduría de luz por medio del Espíritu Santo. Algo que me llama la atención es que dice que el Espíritu de Dios nos guiará que a toda verdad y a toda justicia. Porque está hablando de que de la sabiduría de Dios en la vida de nosotros. Y esta es una mañana de nosotros reflexionar, pensar, meditar y autoanalizar, ¿no? ¿En qué sabiduría estoy caminando? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cuál es mi conducta? Y ahí tú vas a identificar si la sabiduría de Dios está operando a través de ti o todavía la sabiduría adámica. Esto no es para avergonzarte, es para que identifique el mal para poder sanar esa área en tu vida. Alabado sea Dios. Mira, Proverbio 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Que es el temor, abandonar el mal para hacer el bien. Es como quien dice: tengo que dejar esa sabiduría caída para conectarme a la sabiduría eterna. Por eso es que cuando se habla del temor, se habla de reverencia, respeto y honra hacia Dios. Tú entiendes que Dios es santo, y como Dios es santo, tú no vas a hacer cosas impuras delante de un Dios santo, porque entonces no va a caminar en la sabiduría de Dios, ni tampoco va a estar en la presencia de Dios, porque Dios te ama por aborrecer el pecado. Entonces la sabiduría comienza con el temor de Dios en el corazón de nosotros. Temor es abandonar el mal para hacer las cosas correctas que le agradan a Dios. Así que quise bendecirte con esta palabra: la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. No confunda a Juan con Pedro, ni a Lucas con Jacobo, al pan y al vino vino. Así que lo que es malo no lo confundas como si es bueno. Y Dios quiere que tú camines en su sabiduría. Dice que desciende de lo alto, es amable, la sabiduría de Dios, benigna, llena de misericordia y de buen fruto. Eso es lo que dice Santiago 3:17, de buen fruto. Jesús dice: por su fruto lo conoceréis. Porque está hablando de dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría
del sistema del mundo. Así que shalom, que Dios te bendiga. Así que medita, piensa y reflexiona. Verdaderamente estoy pensando como Dios piensa, estoy actuando como Dios actuaría, y ahí tú te vas a dar cuenta en qué tipo de sabiduría tú estás caminando. Así que shalom, que Dios te bendiga.